Bienvenidos a Red Panda Fix. El Panda Rojo les trae hoy la cuarta parte de Torre de Samsara, una historia escrita por Yam Noof. Ponte cómodo y disfruta. Capítulo 30, usando zombies como escudo humano. Espada negra Susui. Una famosa espada de gran calidad que, según se decía, cortaba el hierro como si fuera barro y se endurecía en batalla. Se rumoreaba que podía absorber energía y jamás se doblaba, ni siquiera si un dinosaurio la pisaba, como presumió un espadachín. Un tesoro incluso en el mundo de One Piece. Entonces, cuando Fenric lo pidió con calma, por supuesto, el joven de clase D, Solis, mostró los dientes. De verdad no entiendes tu posición, ¿verdad? Dijo con frialdad. En tu estado, matarte sería como aplastar un insecto. No rechaces un brindis solo por beber vino perdido. Fenric suspiró. Podríamos habernos ahorrado tiempo a ambos si hubieras empezado con eso, dijo. Así que terminamos de hablar. ¿Qué quieres decir? Solis levantó el escudo antidisturbios por completo, inclinándolo para cubrir su torso del rifle de francotirador que Fenric aún sostenía. Con o sin estadísticas de clase D, un disparo a corta distancia en la cabeza podría acabar con él. Fenric no apuntó. En cambio, sacó un pequeño gatillo remoto de un bolsillo y presionó el botón rojo. Auge. La barricada que sellaba la escalera de la azotea estalló. Salieron humo y astillas, dejando al descubierto el pasillo abarrotado de zombies, ahora libres para avanzar en masa. Había colocado la carga antes mientras fortificaba el cuartel general de la policía. Llamar la atención, acumular armas y defenderse de los oportunistas de Samsara. Claro que había dejado trampas. Rugido. Rugido. Los zombies recién liberados se lanzaron hacia adelante. El rostro de Solis se desvaneció. ¿Estás loco? Disfruta de la fiesta zombie que te preparé, idiota. Fenric se rió, corrió hacia la cornisa y saltó. Solis se abalanzó sobre él, justo a tiempo para ver a Fenric rebotar en un colchón en la calle de abajo. Un colchón Simmons, el que Fenric había tirado horas antes como parte de su plan de escape, amortiguó la mayor parte de su caída. Aún así, el golpe fue fuerte, una caída de 4 pisos no era poca cosa. Pero las estadísticas mejoradas de Fenric aguantaron el impacto. Abajo, las calles se retorcían de zombies. Convergieron al oír el ruido de la explosión y al cuerpo recién caído que acababa de caer entre ellos. Solis observaba, esperando que Fenric fuera destrozado. Pero en cambio, ocurrió algo extraño. La primera oleada de zombies se detuvo a 1 metro de distancia, olfateando, estremeciéndose, moviendo las mandíbulas, pero ninguno se atrevió. Se movieron hacia un lado, como repelidos, y fluyeron a su alrededor. Fenric simplemente se quedó de pie, se sacudió el polvo, y caminó. Por donde él se movía, la horda se dispersaba. Solis abrió mucho los ojos. ¿Qué? Acababa de descubrir el mayor secreto de la misión, una condición hacía que los zombies rechazaran a Fenric como presa. Si pudiera capturarlo, conseguir el método. Rugido. La escalera tras Solis volvió a retumbar. Giró. La realidad se impuso, una avalancha de no muertos ya inundaba el tejado donde se encontraba. No podía saltar por donde había entrado, el balcón de enfrente era demasiado alto desde este lado. La calle era un océano de muerte, al menos para él. Única opción, luchar, limpiar la azotea, volver a bloquear la entrada y sobrevivir las últimas horas. Solis agarró a Susui con ambas manos, colocó su escudo y cargó contra la primera oleada. Él tenía la intención de vivir. Fenric no se alejó mucho. No podía. Otros jugadores de Samsara seguramente habían notado la detonación en el cuartel general. Cualquier calle abierta era territorio de francotiradores. Pero allí, la mayor concentración de zombies de Boston, nadie en su sano juicio entraría. Lo que lo convirtió en el lugar más seguro para él. Se adentró más en la marea de cadáveres, dejando que los infectados fluyeran a su alrededor como un río alrededor de una roca. Para los no muertos, era carne podrida, su infección deliberada con KBN lo marcaba como un huésped no apto. Para los cazadores que observaban a distancia,
Era prácticamente invisible, perdido en movimiento. Tácticas de paraguas. Escóndete bajo lo que todos evitan. El conocimiento de la trama dio sus frutos una vez más. Sobre rascacielos de ruidos y torres de oficinas destrozadas, brillaban las lentes de los binoculares. Varios jugadores de Samsara, aquellos que aún se aferraban a la vida, apuntaban con sus miras al distrito de la sede de la policía. Observaron una figura solitaria que caminaba entre los muertos como si recorriera un sendero de jardín. Conmoción. Envidia. Cálculo. Pero nadie se movió. No. No pueden. Con el mar de zombies en su camino. Capítulo 31, Contraataque. Fenric se movió rápido. Con el rifle de francotirador colgado, se cruzó con el paraguas zombie, entró en un edificio frente a la sede de la policía de Boston, subió al 5º piso, rompió una ventana y colocó el rifle en el alféizar. Su mira se fijó en el tejado de la policía, en Solis. Sura no es un buen hombre, pensó Fenric. Me amenazas. Te mueres. Y mentiría si dijera que no estaba codicioso por esa espada. En la azotea del cuartel general, Solis era un borrón, la espada negra Susui subía y bajaba, partiendo zombies limpiamente en dos. Golpes como rebanadas de melón. En segundos, los cuerpos se amontonaban a su alrededor. La codicia de Fenric se agudizó. Esa espada no era solo un engaño. Exhaló. Fijó la mira en el muslo, detrás de la línea del escudo. Apretó. Estallido. La bala cruzó velozmente el corto espacio. A través de la mira, Fenric vio cómo se clavaba en la pierna izquierda de Solis. La sangre salpicó, el clase D se tambaleó y cayó de rodillas. Antes apenas había podido contener al enjambre. Ahora, herido, no tenía ninguna posibilidad. Bastardo. En cuestión de segundos los zombies lo atacaron y su escudo fue destrozado. En el último instante, Solis giró la cabeza hacia el edificio del tirador, con los ojos encendidos, y vio a Fenric en la ventana. Fenric levantó la mano y saludó. ¡Ah, ah, 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 ah! El rugido de Solis se rompió cuando la horda lo arrastró hacia abajo. Luego desapareció bajo los cuerpos que lo arañaban. Fenric se quedó con la mira hasta que cesó el movimiento. Luego bajó el rifle y se recostó, apretando la mandíbula. Primera muerte humana causada por él. No fue un accidente. Fue un disparo intencionado. No me sentí bien. No me sentí heroico. Me sentí necesario. Otra vez. Sí. En la torre Samsara, la compasión te mató. Alguien que venía a por tu cabeza merecía algo peor. Jaja. Exhaló. Hora de recoger el botín. Bajó, caminó por la calle, los zombies se separaron, y volvió a entrar al cuartel general. Subió las escaleras y salió a la azotea. No se encontró ningún cuerpo, los zombies habían dejado a Solis completamente desnudo. Solo quedaba su equipo, esparcido en sangre. La espada negra Susui yacía resbaladiza pero intacta. Miserable, dijo Fenric, pura hipocresía, y se inclinó para recogerlo. Ding. Objeto especial detectado. Aviso, los objetos especiales se pueden mover desde este mundo de mazmorra y usarse en otras instancias. Sus ojos se iluminaron de alegría. Agarró la empuñadura y la levantó. Pesaba al menos 10 kilos, pero era manejable considerando sus características físicas. Cortó 2 veces el aire vacío y luego probó con un zombi cercano que se había arrastrado por el techo. Silbido. El cuerpo se partió como una fruta. Buena espada, suspiró Fenric. A veces, el camino más rápido hacia la riqueza realmente es matar a la competencia. Timbre. Una transmisión del sistema global se hizo eco entre todos los jugadores sobrevivientes de Samsara. Atención, quedan 30 minutos en la ventana de la misión. Fenric limpió la espada, la envainó en su espalda y bajó. Encontró una oficina segura dentro del cuartel general, bloqueó la puerta y se desplomó en un sofá. La fiebre del virus le quemaba. Los potenciadores de los medicamentos le machacaban el sistema. Le temblaban todos los músculos. Basta de matar. No lo necesitaba.
Su número de zombies hacía tiempo que había superado los 100.000 confirmados. Su nivel de evaluación estaba asegurado. Afuera, millones de infectados todavía se agitaban, pero ninguno se atrevía a cruzar su marcador de olor. Cerró los ojos y esperó a que transcurriera el tiempo. 30 minutos después, cuando el cronómetro llegara a cero, todos los jugadores sobrevivientes de Samsara serían extraídos por la fuerza. Capítulo 32. Sensación. Regresa la evaluación de SSS. Felicitaciones. El jugador de Samsara, Sura, tuvo un desempeño excepcional en el mundo de mazmorras de Guerra Mundial Z. En 10 horas, mató a 117.843 zombies, superando ampliamente los requisitos de la misión. Evaluación, SSS, Superdios. La transmisión del sistema resonó como un trueno por cada rincón del espacio Samsara, la plaza central, el salón de la mazmorra, incluso las instancias activas de la torre. Todos los jugadores de Samsara la oyeron. SSS. Otra vez. Y nuevamente el nombre asociado fue Sura. El silencio duró un latido. Entonces explotó. Joder. Otro superdios. Es el jefe Sura otra vez. ¡Qué feroz! ¿Quién es este tipo? SSS como si nada. Ni siquiera he sacado una B. No acaba de completar una mazmorra anoche. ¿Dónde está el tiempo de recuperación de un mes? Un error. Una trampa. Novato, ¿has oído hablar de una carta de recarga de mazmorra? Es tan rara como las plumas de Fénix, solo las he visto en capturas de pantalla. Mi mejor es B comparado con Sura debería desinstalar la vida. 2 veces. 2 SSS. Y esta vez en la torre Samsara, no en la zona segura. Eso es de nivel divino. Muerte cerca de 120.000. ¿Acaso es humano? De rodillas, por favor, adóptame, jefe Sura. He jugado Guerra Mundial Z. La mitad del escuadrón muere cada vez. ¿Cómo logró masacrar a tantos? Incluso si los zombies hicieran fila para ser descuartizados, 10 horas no son suficientes. Internet se derretirá mañana. Te lo garantizo. No solo la red. Los gobiernos. De ninguna manera las agencias ignoran esto. Correcto, las mazmorras de la torre no usan la reducción a la mitad al completarlas por primera vez como las instancias de la zona segura. Incluso las repeticiones otorgan puntos completos, los objetos se dejan de lado. Si Sura comparte la estrategia, las naciones podrían producir en masa jugadores fuertes de Samsara. Hagan los cálculos, un solo pago de la torre SSS podría impulsar una línea base hacia la clase D. La clase D no es de primera categoría, pero ningún equipo de operaciones especiales de soldados regulares supera a un escuadrón de Samsaras de clase D. Convertir eso en un cuerpo. Eso sí que es poder estratégico. Maldita sea. La discusión pasó del asombro al análisis y a la geopolítica en cuestión de segundos. Incluso los Samsaras comunes estaban dando el salto. Si Sura vendiera acceso exclusivo, o peor aún, se asociara con un gobierno, los equilibrios de poder nacionales enteros podrían cambiar. Si jugadores al azar pudieran verlo, las agencias también podrían. Al otro lado del espacio Samsara, los avatares se apagaron mientras la gente se retiraba con fuerza para volver a la realidad e informar a la cadena. Se encendieron las líneas seguras. Los funcionarios de medianoche fueron sacados a rastras de la cama. Las alertas de inteligencia alcanzaron las colas prioritarias. Los servicios extranjeros tomaron nota. El nombre Sura se convirtió en una palabra clave. Arke todavía estaba en el espacio Samsara, inactivo, de todos modos, incapaz de ingresar a una mazmorra, a punto de cerrar sesión y dormir. Hasta que llegó la transmisión. Ella se quedó congelada en shock. Sura. Susurró. Anoche había hecho un SSS en una copia de la zona segura. Esta noche. SSS en el brutal mundo inicial de la torre Samsara. ¿Qué demonios eres?, susurró ella. Después de un momento de vacilación, abrió su interfaz e intentó contactar a Sura. Capítulo 33, Grandes recompensas.
Una luz roja envolvió a Fenrik en el instante en que se completó la extracción. El calor le inundó los huesos y la médula, la fiebre desapareció, los músculos desgarrados se tensaron, la toxina de su cuerpo desapareció. La purga del sistema posterior a la mazmorra eliminó todo estado negativo. Mientras flotaba en el resplandor, las sugerencias de asentamiento se sucedieron en cascada. Jugador de Samsara, Sura, misión completada. Recompensas. Punto Samsara, 30.000. Fuerza más 20. Tarjeta de instancia personal por 1, almacenada en el almacén personal. Cofre del tesoro dorado por 1, almacenado en el almacén personal. Aviso, has avanzado a Samsara oficial estado del jugador. Ya no puedes acceder a los mundos de mazmorras de la zona segura ni reingresar al primer piso, Guerra Mundial Z, de la Torre Samsara. Los ojos de Fenrik se iluminaron. Las recompensas de la torre son realmente distintas. 30.000 puntos. Además, una mejora de estadísticas. Una carta de instancia personal, cultiva en solitario, sin competencia, y un misterioso cofre del tesoro dorado. Es como ganar el premio gordo. El ciclo de sanación terminó. Él se reencontró en la Plaza Samsara. Timbre. Tienes una nueva solicitud de comunicación, Arke te invita a una videollamada. Claro que sí. De hecho, la mitad del espacio Samsara probablemente lo quería ahora mismo. Pero después de su última ola de publicidad, le ordenó al sistema que bloqueara automáticamente todas las comunicaciones excepto las de Arke. Lo cual es una buena decisión. Él aceptó. Arke apareció en holograma, con máscara y expresión complicada. Arke-chan, dijo Fenrik con una sonrisa. No deberías estar desconectado durmiendo. No puedes hacer cola en una mazmorra a estas horas. Estaba, hablando de cosas, dijo, sorprendida por la sinceridad con la que lo dijo. Planeando con amigos mi próximo intento de refrescarme. ¿Por qué me estoy explicando? ¿Y cómo me acaba de llamar? Arke-chan. Fenrik ladeó la cabeza. Entonces, ¿qué necesitabas? Respiró hondo. Escuché la transmisión del sistema. Felicidades, Sura, otra evaluación de Super Dios. Mucha gente te está buscando ahora. Hizo una mueca. Cuéntamelo. El sistema tiene que difundir mi negocio por todo el espacio Samsara. Es difícil enriquecerse discretamente cuando el marcador lo anuncia todo. Había querido avanzar discretamente, amontonar puntos y equiparse sin ser visto. En cambio, un SSS de zona segura, ahora un SSS de torre conocido por todos, era un titular ambulante. Sura. Arke dudó, pero luego insistió. ¿Puedo comprar tu estrategia de Guerra Mundial Z? Fenrik negó con la cabeza. Me temo que no. Es una copia de la torre, hay otras apuestas. No podrías pagar mi precio, e incluso si pudieras, venderla podría perjudicarte. Puedes garantizar con certeza que tu identidad real no se filtrará si se corre la voz de que tienes esa estrategia. La verdad, de todas formas, no podía volver a entrar en Guerra Mundial Z. La guía le sobraba, pero no quería dinero. Lo que sí quería eran objetos especiales. Y Arke, todavía novato en la zona segura, probablemente no tenía ninguno. Tienes razón, admitió. Luego, más seria, escucha. Las grandes potencias ya te están buscando. Quieren estrategias de torre, sobre todo para completar pisos al principio. Las mazmorras de torre no usan la regla de la zona segura de mitad de recompensa al completar la primera. Incluso completar repetidamente la zona segura otorga todos los puntos, solo se bloquean los objetos únicos que se obtienen. Con suficientes puntos, puedes mejorar tus estadísticas rápidamente, convierte a los jugadores en clase de por lotes. Si un estado bloquea tu método, podrían desplegar unidades enteras. Ella lo miró a los ojos. Por favor, no vendas a naciones hostiles. Nia, gente mala. Fenrik sonrió. Gracias por avisarme, Arke-chan. No soy tonto. No puedes poner, Chan, en mi nombre. ¿Por qué? Eres grande. ¿Dónde? Muéstramelo.
Aviso, la otra parte ha finalizado la llamada. Fenric se rió entre dientes, cerró la ventana y abrió su almacén personal. En el interior, bajo la luz del sistema, aguardaba un reluciente cofre del tesoro dorado. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Capítulo 34, Fuerza Integral, C. El almacén personal, una sala de Men's Channel privada accesible desde cualquier lugar del espacio Samsara. Con un solo pensamiento, Fenric podía entrar y recuperar los objetos almacenados sin miradas indiscretas. Precisamente por eso decidió abrir su recompensa aquí. El cofre del tesoro dorado podría desencadenar efectos inusuales, y lo último que quería era que la mitad del espacio Samsara se quedara boquiabierta. En su interior, el almacén parecía una cámara cuadrada, con las paredes revestidas de estanterías para guardar objetos. Actualmente, 3 objetos ocupaban las estanterías. Espada negra, Susui. Tarjeta de instancia personal. Y un reluciente cofre del tesoro dorado. A Fenric se le aceleró el pulso. Levantó el cofre del estante, con la anticipación ardiendo en su pecho, y abrió la tapa con cuidado. Una oleada de luz dorada estalló. Inmediatamente después, se escuchó el nítido timbre del sistema. ¡Felicidades! Has abierto el cofre del tesoro dorado y has adquirido la habilidad, poder mental. Poder mental, una manifestación de inmensa fuerza mental, permite la manipulación de objetos externos a través del pensamiento. Nota, cuanto mayor sea tu poder mental, mayor será tu alcance telequinético. En tu máxima maestría, incluso podrías mover el planeta bajo tus pies. Fenric se quedó paralizado. Luego sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pura euforia. ¡Caramba! Esto es una locura, exclamó. La descripción por sí sola era más que indignante. Mover el planeta bajo tus pies. Eso es cosa de dioses. No podía esperar. Tenía que probarlo ahora. Su mirada se fijó en la espada negra que descansaba en el estante. Su concentración se agudizó, sus pensamientos se expandieron como zarcillos invisibles. Una extraña sensación lo recorrió, como si un brazo invisible se extendiera desde su mente y rozara la empuñadura de Susui. Entonces, como respondiendo a su voluntad, la espada tembló. Sonido metálico. Susui se resbaló del estante y se estrelló contra el suelo. Fenric exhaló bruscamente, con una sonrisa en los labios. Tosca, torpe, pero real. Esto es, increíble. Así que este es el poder de la mente. Su voz temblaba de emoción. No había terminado. Una y otra vez, Fenric practicó, moviendo la pesada espada. Al principio se tambaleó como un borracho, pero pronto logró mantenerla a flote, incluso cortar el aire con ella en torpes arcos. Una euforia pura lo inundó. Esto cambió el juego. Pero el triunfo no duró. Un dolor punzante le atravesó el cráneo. Su visión se nubló. Un líquido tibio se deslizó por sus fosas nasales. Se limpió la hemorragia nasal con el dorso de la mano, haciendo una mueca. Un sobreesfuerzo mental, como era de esperar. Susui no era ligero, fácilmente pesaba 10 kilos de acero. Manipularlo telequinéticamente exigía un esfuerzo enorme para sus reservas mentales. Necesitaba más poder. Físico. Espiritual. Fuerza. Agilidad. Los 4 fundamentos, pilares de la supervivencia de cada jugador de Samsara. El físico endureció el cuerpo, reforzó la inmunidad y aumentó la resistencia al daño. El espíritu agudizó la mente, perfeccionó la fuerza de voluntad, amplificó los sentidos, y ahora alimentó su poder mental. La fuerza era fuerza bruta, pura y simple. La agilidad rige los reflejos, la velocidad y la coordinación corporal. Todo era crítico, pero con la telequinesis en su arsenal, Spirit era el rey. En Guerra Mundial Z, Fenric había acumulado 30.000 puntos Samsara, además de sus 4.122 originales, lo que sumaba un total de 34.122 puntos. Tipo de cambio, un punto potencial por cada 300 puntos Samsara. Con su alijo,
podría comprar 113 puntos potenciales. Después de un momento de cálculo, añadió 100 puntos a sus estadísticas, dejando un margen de 4.000 puntos para emergencias. Nombre, Sura. Número de Samsara, zona C, 90.086. Física, 25, 12 base más 1 3, potencial asignado. Espíritu, 100, 24 base más 7 3, potencial asignado. Fuerza, 45, 25 base y 20 y, puntos de recompensa. Agilidad, 26, 15 base más 1 4, potencial asignado. Potencial asignable, 0. Habilidades. Inglés, competente. Conducir, principiante. Tiro, competente. Camuflaje, maestro. Artes de combate, ninguna. Capacidad, poder mental diagonal telequinesis. Punto Samsara, 4122. Evaluación integral, DO. Capítulo 35, innumerables personas ya no pueden dormir. Un dolor ardiente se extendió por el brazo de Fenric. Al instante siguiente, el emblema de nivel E dentro de su marca de luna llena desapareció, reemplazado por una marca de nivel C que brillaba levemente debajo de la piel. Me salté el rango D y fui directo al C. Fenric miró con incredulidad. Con sus estadísticas base actuales, su evaluación completa debería haber alcanzado, como mucho, el rango D. La única razón de este salto era obvia: poder mental. El potencial de la habilidad era tan abrumador que elevó su calificación de golpe. No me extraña que digan que la Torre Samsara es el único camino verdadero al poder, no mentían. Respiró hondo y extendió la mano. Una leve onda de fuerza psíquica se agitó en el aire. Zumbido. La espada negra, Susui, se sacudió hacia arriba y luego se mantuvo suspendida en el aire. Los labios de Fenric se curvaron en señal de satisfacción. Con su atributo espiritual al máximo de 100 puntos, 10 veces más fuerte que el de una persona promedio, su poder mental se sentía completamente transformado. Comparado con antes, el control era 4 o 5 veces más fluido. Originalmente, había planeado verter todo su potencial en el espíritu. Pero el sistema rápidamente le recordó una regla estricta. Una vez que un solo atributo supera los 100, no puede aumentar más a menos que el atributo más bajo alcance la mitad de ese valor. En resumen, para aumentar nuevamente el espíritu, Fenric primero necesitaría aumentar el físico, la fuerza y la agilidad a 50 y. La restricción tenía sentido. Sin ella, Samsaras crearía monstruos grotescos y desequilibrados al concentrar todas las estadísticas en un solo rasgo. Fenric sonrió y torció un dedo. Susui voló por el aire en una danza letal, cortando y girando con una precisión aterradora. ¡Sas! ¡Sas! La hoja grabó ráfagas en el aire quieto, cada arco silbando como el grito de un depredador. No me extraña que haya subido al rango C. Protegerse del poder mental es una auténtica pesadilla. Incluso si un maestro de rango D se enfrentara a él ahora, ¿cómo podrían detenerlo? Un pensamiento, y la espada cortaría una garganta a 10 metros de distancia. Y eso fue solo el principio. ¿Y si conjurara una tormenta de cuchillos arrojadizos que atacaran desde todas las direcciones a la vez? Ningún rango de común podría resistir eso. Fenric sonrió ante la imagen mental. Finalmente, con un arrebato de voluntad, Susui se deslizó con destreza hacia su agarre. Probó la hoja con algunos cortes rápidos, admirando el brillo de su acero negro. Buena espada, murmuró. Con su estadística de fuerza aumentada a 45 puntos, gracias a la recompensa de más 2-0, incluso manejar a Susui ahora se sentía sin esfuerzo. Después de envainar la espada y devolverla al estante, Fenric cogió la carta de instancia personal. Como su nombre lo indica, esta tarjeta le otorgaba acceso a un mundo de mazmorras privado, sin competidores ni interferencias. Según el sistema, estas mazmorras en solitario no tenían objetivos obligatorios y no conllevaban penalizaciones de muerte por fallar la misión. Puro beneficio, cero riesgo. Una carta muy bonita, reflexionó Fenric. Por ahora, sin embargo, la dejó a un lado.
Tenía otras prioridades. Salió del almacén. De regreso a su apartamento, una robusta caja de metal apareció en las manos de Fenric, una caja llena de relucientes lingotes de oro. No era pesado para sus estándares actuales, solo un poco menos de 100 catis. Totalmente razonable, considerando que el precio de mercado del oro rondaba los párrafo 380 por gramo. Para 20 millones de monedas de jade, este era el peso adecuado. Se agachó, deslizó el estuche debajo de la cama y exhaló. Me ocuparé de esto más tarde. Por ahora, dormir era todo lo que necesitaba. Fenric se desplomó sobre su colchón. En cuestión de minutos, se quedó dormido, completamente inconsciente de que su nombre había detonado como una bomba afuera. Mientras tanto, en todo el mundo real, el nombre Sura apareció en informes de alto nivel y llegó a los escritorios de agencias nacionales y organizaciones paralelas por igual. Reuniones de emergencia durante la noche. Hubo enfrentamientos en las tensas salas de conferencias. La razón. Un solo hombre había logrado la evaluación de superdios en el primer nivel de la Torre Samsara, una hazaña tan rara que rayaba en el mito. Y no cualquier mazmorra. La instancia de Guerra Mundial Z, una trampa mortal notoriamente brutal, ahora fue mapeada completamente por Sura. Su estrategia por sí sola valía el rescate de un rey. Para las grandes potencias, esto no era solo información, era una herramienta para producir en masa maestros de rango D. Una sola guía podía reducir años de desgaste a semanas. Innumerables titanes del poder permanecían sentados sin dormir bajo el resplandor de las pantallas digitales, con los ojos ardiendo con un deseo singular. Encuentra a Sura. Asegúralo a toda costa. Nota, el próximo arco abarcará 16 capítulos. El acuerdo es el siguiente: si llegamos a 250 piedras de poder, liberaré todo el arco de una vez. PD, este acuerdo solo aplica antes del inicio del arco. Si no se alcanza el objetivo, se cancelará y tendrás que esperar hasta el siguiente arco para obtener uno nuevo. Capítulo 36, el jefe Sura es increíble. Capital, complejo de la familia Arman, 5:30 am. En una extensa y antigua finca con patio en la capital imperial, las luces se encendían en las ventanas una tras otra mientras la gente salía corriendo de sus habitaciones. El espacio Samsara acababa de cerrar, a las 5 am, y los jugadores estaban volviendo a la realidad. Pero un dormitorio permaneció vacío. Una mujer empujó la puerta, vio el bloc de notas sin usar y se desplomó con un grito ahogado. Solis. Su hijo no había regresado. Eso solo significaba una cosa: había muerto en el mundo de las mazmorras y nunca volvería. Entre la familia reunida se encontraba un anciano en silla de ruedas. 70. 80. La edad le había doblegado la espalda, pero no su presencia, el peso de un largo mandato lo aferraba como un manto. Irradiaba poder incluso mientras el dolor le ahuecaba los ojos. Su amado nieto había intentado subir al primer piso de la Torre Samsara esta noche, y no logró reaparecer. El espacio Samsara obliga a todos los Samsaras vivos a regresar a la realidad al cerrarse. Si no regresan, significa que no sobrevivieron. El silencio se hizo más espeso. Finalmente, el anciano dijo con voz áspera: tercer hijo. Un hombre de mediana edad, de hombros anchos y unos 30 años, dio un paso al frente. Sus nudillos y el arco superciliar estaban marcados por cicatrices y callos como acero endurecido. Su mirada era penetrante. Un leve tufo asesino lo envolvía. Este no era un pariente común. Era una hoja conoce el otoño, número 97 en la lista maestra global del espacio Samsara. Padre, dijo. Sus órdenes. La voz del anciano se endureció. La torre del Samsara es mortal. Lo aceptamos. Pero un hombre de la familia Arman no muere sin claridad. Activa tus contactos en el espacio Samsara. Quiero saber cómo murió Solis. Sí, dijo el hombre de mediana edad con una leve reverencia. Tendré una respuesta antes de mañana por la noche. Ten cuidado ahí dentro, advirtió el anciano. Nuestra familia Arman ya no es lo que era. Ahora nos apoyamos en ti. Tu seguridad es lo primero.
Lo entiendo, padre. Se giró hacia la mujer afligida y se ablandó, apenas. Cuñada, no te desanimes. Averiguaré qué pasó. Te diré la verdad. Mañana. Fenric se despertó sobresaltado y supo al instante que algo era diferente. Su mente era clara, cristalina. Cada percepción se sentía intensificada. Sus sentidos zumbaban. Podía ver aún restos de humedad en el aire matutino. Podía oír el tráfico de la avenida, más allá de la urbanización cerrada, motores individuales, bocinas lejanas, incluso el ritmo de los semáforos. Nada de eso había sido audible antes. Espíritu de 3 dígitos. Así que esto es lo que significaba. Probablemente se habría dado cuenta anoche, si no hubiera estado completamente destrozado. 10 horas seguidas de matanza en Guerra Mundial Z, la fiebre de la equitación, las drogas prohibidas y la adrenalina lo habían dejado sin aliento. Incluso después de que el sistema purgara los estados negativos al extraerlo, el colapso mental había sido real. Apenas había llegado a la cama cuando se desmayó. Ahora descansado, finalmente pudo sentir el cambio. Lavar. Vestir. 7:30 am. Su padre aún no había vuelto, debía de haber trabajado hasta tarde otra vez. Fenric se guardó unas monedas, compró un desayuno caliente en un puesto callejero y se fue a la escuela mientras comía. No logró pasar las puertas cuando el parloteo lo golpeó. Joder, el dios Ura es realmente algo, otra evaluación del superdios SSS. Sí. Y ahora todo el mundo lo quiere. Consulten el foro. Alguien ofrece 100 millones por su estrategia. Anteanoche, un SSS en una copia de la zona segura. Anoche. Torre Samsara. ¡Qué locura! Ya terminé. Dios Ura es mi nuevo ídolo. La torre del primer piso es más importante, argumentó otro estudiante. Guerra Mundial Z es el primer piso de la torre. Cualquiera que quiera subir a la torre debe superarlo. La mayoría de la gente nunca lo intenta porque es demasiado peligroso, pero con la estrategia de Sura. Si lo comparte, podríamos entrenar en masa a nuevas potencias. Esto desencadenó un debate. Sí. Si Sura publicara la estrategia, nos beneficiaría a todos. Sería beneficioso para toda la humanidad. Debería compartirlo. Acaparar poder es egoísta. Cállate. ¿Por qué debería entregarte lo que sangró para que puedas aprovecharte? Quiero decir, quizás gratis para los ciudadanos de nuestro país. Usa la cabeza. Una vez que salga, todos lo entenderán. ¿Crees que las fuerzas extranjeras no lo copiarán? La discusión se extendió por las filas cercanas como el fuego por la hierba seca. Fenric escuchó al principio, ligeramente divertido. Entonces el tono cambió, derecho, influencia política, presión moral, y su expresión se enfrió. Un ceño fruncido le arrugó lentamente la frente. Capítulo 37, el segundo piso de la Torre Samsara. El revuelo entre los estudiantes había comenzado como puro asombro de fanático. Cuando Fenric terminó de escuchar, la situación se había transformado en un debate moral. ¿Debería Sura revelar su estrategia de guerra mundial Z a todo el mundo? Algunos charlatanes egoístas casi babeaban por una guía gratis. Afortunadamente, la mayoría de los estudiantes se resistieron. Gánatelo tú mismo, no lo secuestres moralmente, es su vida la que está en juego. Fenric frunció el ceño. Sacó su teléfono y abrió la red. No es de extrañar, su alias volvió a estar por todas partes. Esta ola hizo que la anterior pareciera mansa. Los principales medios de comunicación habían publicado titulares contundentes. El genio más poderoso del espacio samsárico. Conoce a Sura. Sura, ¿quién es él realmente? Varios jugadores de Samsara afirman que Sura habla dialecto beliano, probablemente de la nación Velo de Jade. La cobertura era implacable. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Las mazmorras de la torre no son una tontería de zona segura. Y no solo había superado cualquier piso de la torre, había conseguido el nivel de superdios SSS en el piso 1, la puerta de entrada obligatoria para cualquiera que quisiera hacerse fuerte. Como había dicho antes un estudiante,
con una confiable estrategia de superdios en la mano, miles de personas que alguna vez temieron a la torre ahora podrían intentarla. Por eso la red se estaba derritiendo. Los hilos de chat se pusieron al rojo vivo. Este tipo Sura está loco. Revisé la instancia de Guerra Mundial Z, esos zombies son monstruos. ¿Cómo mató a cientos de miles en 10 horas? Masacre. Masacre pura. Parece que es solo cuestión de tiempo antes de que alcance el número 1 a nivel mundial. Es de la nación Jadebale. Ya estoy orgulloso. Vamos. Sura a la cima. Aplasta a ese, Adán. Fenric no pudo evitarlo, leer eso lo reconfortó. Sura era él. Se pasó al foro Samsara. Seguía siendo el tema principal en todos los foros. Su buen humor solo duró unos 5 segundos. Un hilo muy popular lo criticó duramente. Creo que Sura debería publicar la estrategia Guerra Mundial Z por el bien de toda la humanidad. Miles de respuestas. Temprano por la mañana, y ya estaba en plena explosión. Él lo abrió. Los simpatizantes inundaron la cima. +1, de todas formas, no puede volver a entrar en Guerra Mundial Z porque no compartirlo. Si yo fuera Sura lo publicaría todo. Reputación mayor que dinero. Con su habilidad no le falta dinero, ¿verdad? Si lo libera, me convertiré en un fanático del cerebro Sura para toda la vida. Quienes tienen habilidad deberían hacer más. Por favor, Sura, ayuda a los jugadores comunes. Tisk. La mirada de Fenric se enfrió. Egoísmo envuelto en rectitud. Clásico. Afortunadamente, la reacción fue fuerte. Santos del teclado, sentaos. Sura no os debe nada. Secuestro moral, repugnante. Arriesgó su vida por esa estrategia. ¿Por qué dársela a gorrones? Aunque os dé de comer con cuchara, vosotros, débiles, no vais a SSS nada. Cerró el hilo sin terminar. También ignoró las publicaciones de estrategia de compra con precios elevados. Que se arreglen. Su estrategia se manejaría según sus propios términos. No con ruido público. No con culpa. Una manada de payasos saltarines no valía su recuerdo. Se volvió hacia lo que realmente importaba, el segundo piso de la Torre Samsara. El foro oficial ya había publicado una guía. Fenric supuso que provenía de jugadores veteranos de Samsara que habían superado las primeras etapas, posiblemente con apoyo estatal. Lo abrió y se detuvo. El segundo piso de la torre ofrece 2 mundos de mazmorras seleccionables. Dificultad. Mundo de mazmorras. Notas. Modo simple. Jungla de Kung Fu. Prueba de combate. Duelos intensos, desafío creciente. Menor riesgo, menor recompensa. Modo pesadilla. El viejo cadáver del pueblo de montaña. Supervivencia sobrenatural / terror. Entorno hostil, mecánicas de maldición, presión psicológica. Recompensas mucho mayores. Mortalidad mucho mayor. Los jugadores eligen. Las recompensas varían marcadamente, al igual que la tasa de mortalidad. La nota oficial finalizaba con una advertencia que Fenric se tomó en serio. Cuanto más alto subes, más difícil se vuelve cada piso. Si no construyes una base sólida desde el principio, estadísticas, habilidades, capacidad de supervivencia, el abismo te matará más adelante. Se recostó y entrecerró los ojos, pensativo. El modo simple consolidaría los atributos básicos y la práctica de combate. El modo pesadilla pagaba mejor, y podría alimentar el crecimiento de su poder mental si se pudieran explotar las mecánicas sobrenaturales. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Capítulo 38, esta estrategia tiene algo. Según la guía oficial, las misiones para los 2 mundos de mazmorras en el segundo piso de la Torre Samsara son muy diferentes. El objetivo en Kung Fu Jungle es simple, derrotar a 3 maestros de artes marciales. Kung Fu Jungle es una película sobre Iten Jade, el hombre al fondo, un ex experto en artes marciales obsesionado con demostrar la superioridad del Kung Fu tradicional, que desafía y mata a los mejores maestros para crear su propio estilo definitivo.
Kuo, un artista marcial retirado convertido en policía, sale de su retiro para detenerlo. Su duelo se convierte en un enfrentamiento entre la ley y el decadente mundo marcial. Mientras tanto, la misión en el cadáver viejo de la aldea de montaña es engañosamente corta: sobrevivir durante 3 días. TL/N, el cadáver viejo de la aldea de la montaña, también conocido como el fantasma malvado, cuenta la historia de un grupo de amigos que juegan a invocar fantasmas y, sin darse cuenta, despiertan el espíritu vengativo de una mujer enterrada en una remota aldea de montaña. Uno a uno, caen víctimas de muertes horribles a medida que la maldición se extiende, lo que les obliga a luchar desesperadamente para detener el embrujo. Puedes buscar su portada. En el papel, la supervivencia parece más fácil que el combate. La realidad dice lo contrario. La mazmorra de pesadilla esconde una existencia aterradora, un fantasma femenino nacido del puro resentimiento. Mata invisiblemente. Si tan solo te mira, no hay escapatoria, ningún muro lo suficientemente grueso ni ninguna cueva lo suficientemente profunda podrá salvarte. Y lo peor: casi no tiene debilidades. Contraatacar es prácticamente imposible. Completar esta mazmorra depende menos de la fuerza y más de la suerte. Fenric ni siquiera se molestó en abrir la estrategia para Kun F. Jungle. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Las recompensas fueron basura. Según un registro, la evaluación más alta lograda en ese mundo fue un rango S, e incluso entonces, la recompensa fue solo 4.000 samsara. Fenric no tenía intención de desperdiciar una valiosa mazmorra en algo de tan poco valor. En lugar de eso, abrió la guía del viejo cadáver de la aldea de montaña. La primera línea le hizo reflexionar. Advertencia. Antes de seguir leyendo, te recomendamos encarecidamente elegir Kun F. Jungle. Los supervivientes de esta mazmorra afirman que es una pesadilla que jamás olvidarán. La publicación continuó. Este mundo es mucho más mortífero que Guerra Mundial Zombie. 8 de cada 10 contrincantes nunca regresan. De los 2 que lo hacen, uno regresa destrozado, mentalmente destrozado. Elige sabiamente. El editor no se anduvo con rodeos. Si aún insistes en intentar el cadáver viejo de la aldea de la montaña, este editor te felicita por tu valentía, y reza por tu alma. Ahora, a la estrategia. Fenric continúa desplazándose. Al entrar en la mazmorra, lo primero que verás será un vaso de agua frente a ti. El sistema te da 30 segundos para beberlo. Si te niegas, morirás al instante. Sin excepciones. Nuestra suposición. El agua está ligada al fantasma. Después de beber, escóndete inmediatamente. Busca un lugar hermético y hermético. El fantasma puede llegar en cualquier momento. Despeja la zona. No dejes nada cerca, ni siquiera una piedra. Átate con una cuerda. No comas ni bebas durante 3 días. Si la fortuna te acompaña, saldrás vivo de la mazmorra. Este consejo viene del maestro global rango número 86, nombre clave, sonrisa. Según Lord Smile, el fantasma crea ilusiones para hacerte daño. Conténtete para minimizar el riesgo. Además, no pienses en aprovecharte de las lagunas legales. Los objetos especiales anti-alucinaciones no funcionarán. El sistema Samsara es hermético. No te permitirá hacer trampa. Advertencia final: si te falta coraje, no te enfrentes a ella. Jamás. Fenric terminó de leer y se recostó, con las cejas ligeramente arqueadas. Recuerda la trama de El viejo cadáver de la aldea de la montaña y, por supuesto, sabe que la forma hermosa de matar al fantasma femenino es, de hecho, haciendo que la gente alucine y se suicide. La gente de este mundo puede obtener esta inferencia en solo 3 días en el mundo de las mazmorras, lo cual ya es muy poderoso. Parece que no se puede subestimar a nadie. Según esta estrategia, efectivamente existe una cierta posibilidad de poder sobrevivir a la persecución de Renachu y completar la misión de supervivencia. Aún así, los labios de Fenric se curvaron en una leve sonrisa. Ellos no sabían lo que él sabía. Recordaba la película con claridad, cada detalle retorcido de ese espíritu vengativo, Rena.
A diferencia de ellos, Fenric conocía la historia al dedillo. Irena no era realmente invencible. Si puedo matarla durante la misión. Sus ojos brillaron con frialdad. ¿Qué clase de evaluación obtendría con eso? Solo pensarlo era emocionante. Pero la cautela lo atraía. Este no era un horror cualquiera. Las ilusiones de Irena difuminaban la línea entre la realidad y el sueño. Una vez atrapada en ellas, incluso la mente más aguda podía caer voluntariamente en una espiral de muerte. Un paso en falso y se acabó el juego. Incluso con conocimiento previo, esto era cuestión de suerte. La preparación sería crucial. Fenric cerró el foro. No tenía prisa. Después de todo, acababa de superar el primer piso la noche anterior. La torre imponía un periodo de recuperación de una semana entre incursiones, a diferencia de la zona segura, donde se podía volver a sumergirse inmediatamente. Eso le dio tiempo para planificar. Tiempo para prepararse. Porque cuando entró, no se conformó con sobrevivir. Quería convertir esta pesadilla en una oportunidad. Capítulo 39, Precaución. Después de cerrar las guías oficiales de la torre, Fenric buscó en el foro Samsara información sobre dos cosas que acababa de ganar, el cofre del tesoro dorado y la tarjeta de instancia personal. Nada. Ni un rumor, ni una captura de pantalla, ni siquiera un amigo de un amigo. Lo cual tenía sentido, antes de él, nadie había conseguido una evaluación de Superdios SSS. Sin SSS, sin cofre, sin carta. Él era el punto de referencia. Cascabel. Sonó el timbre de clase. Por respeto, Fenric se guardó el teléfono en el bolsillo y se enderezó. Su mirada se posó en la pizarra. Sus oídos captaron quizás 3 sílabas. Su mente. En otra parte. Debo utilizar la tarjeta de instancia personal esta noche. No podía volver a entrar a la torre durante una semana, no tenía carta de recuperación. Las mazmorras de la zona segura estaban bloqueadas para él. La idea de no jugar una mazmorra durante días le resultaba inquietante. Cualquier otro jugador de Samsara lo consideraría un enfermo. La mayoría arriesgaba su vida en la torre solo para fortalecerse. Fenric, un saboteador andante con memoria para trampas, se ponía nervioso cuando no luchaba por botín. Eso no sería pedir una paliza. La mañana avanzaba lentamente. Fenric decidió que no iba a sacrificar también la tarde. Fue a la secretaría del aula. Maestro, necesito la tarde libre. La directora frunció el ceño al leer su libro. El examen de admisión a la universidad es en medio mes. ¿Cuándo quieres irte? Fenric puso cara de estudiante cansado. Últimamente he tenido palpitaciones, arritmia, problemas para dormir. Probablemente estrés por los exámenes. Quiero tomar el aire antes de que me desmaye. Otros estudiantes podrían derrumbarse ante esa mirada. Fenric, mentalmente décadas mayor, ni siquiera pestañeó. El primer instinto de la profesora fue regañarla, pero recordó un titular reciente, alumna de último año salta del edificio bajo la presión del examen. Suavizó el tono. ¿Cuánto tiempo? Justo esta tarde. Bien. Mañana volvemos a clase. Si hubiera sido un estudiante destacado, ni hablar. Pero una nota mediocre. Una tarde no cambiaría nada. Después de obtener el permiso, se dirigió a casa. La casa está vacía. Su padre, del turno de noche, ya debería haber vuelto a dormir. Quizás horas extras. Fenric no se detuvo. Sacó la caja de lingotes de oro que había traído de Samsara Space y agarró algo de efectivo. Hora de liquidar. Pero no directamente. Todo bar legítimo lleva identificadores estampados, cadenas de serie, marcas de análisis, letras de seca. Si los vendes sin procesar, dejas un rastro. Un rastro que alguien podría seguir desde un lote registrado, hasta un comprador, hasta un punto de vigilancia, y, finalmente, hasta un chico que podría ser Sura. Primer paso, refundir en lingotes sin marcar. Se pierde margen, pero se conserva la máscara. Isla Wynn, flor de la escuela de día, Samsara Arke enmascarada de noche, podría no traicionarlo.
Incluso podría ser digna de confianza. Pero la fuerza no protege una identidad secreta cuando la gente empieza a ostentar poder, dinero e influencia nacional. Ni siquiera sus padres podían considerarse variables seguras. A la hora de la verdad, la gente cambia de opinión. No podía precisamente lanzarse a una campaña preventiva de eliminar a todos los testigos. No era lo suficientemente fuerte como para blindar su identidad por la fuerza, todavía no. Es mejor ser invisible. Fenric se metió el oro bajo el brazo y salió. Tomó un autobús local con destino a otra ciudad. ¿Por qué no un tren de alta velocidad? Controles de seguridad. Detección de metales. Declaraciones. Nadie pasa una caja de lingotes sin registrar por los escáneres estatales y se marcha con una sonrisa. En Jadevale, transportar más de 100 gramos de oro sin sellar sin la debida autorización se considera contrabando. Autobuses. Sube y baja a mitad de ruta. Sin escáneres. Sin papeleo. Conductores que aceptan efectivo. Todos ganan. Y cada ciudad tiene su tranquilo círculo de metalúrgicos, casas de empeño, refinerías de chatarra, joyeros de zona gris. Se funde, se vierte, se rebaja el peso y se sale líquido. Si vendía localmente, habría demasiados ojos. Demasiado fácil para alguien interesado en Sura atar cabos. La precaución es el barco que te lleva a través del río. Fenric no se hundía por el oro. Con sus estadísticas actuales, incluso si algún equipo de la carretera intentara robar al estudiante con equipaje, no estaba preocupado. Se acomodó en su asiento mientras el autobús salía traqueteando de la ciudad y los límites de la misma se desdibujaban tras la ventana. El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.